Dios tiene muchos atributos. Pero todos los atributos de Dios, de entre todos los atributos de Dios, el atributo más distintivo de Dios es que Dios es santo. Es decir, no podemos entender a un Dios todopoderoso si no es santo. Porque usted se imagina qué es lo que podría ocurrir si tendríamos un Dios todopoderoso y no es santo. ¡Wow! O tendríamos nosotros de pronto un Dios que es justo, pero no es santo. Habría mucha injusticia. Por eso es que ninguno de los atributos de Dios se puede entender sin comprender que Dios es santo. Inclusive el amor. No se puede entender el amor si no entendemos nosotros que Dios es santo. Entonces, la santidad es uno de los atributos más importantes o notorios o significativos o relevantes entre los atributos de Dios. Ahora, ¿qué es la santidad? Hermanos, santidad es la separación de lo pecaminoso, de lo inmundo, de lo que desagrada a Dios. Eso es santidad. ¿Qué es santidad? Es la separación de lo pecaminoso, de lo inmundo, de lo que desagrada a Dios. Y vemos nosotros en este pasaje de Isaías, el pasaje que nosotros acabamos de leer, que el Señor nos enseña a nosotros, dice así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Es decir, que el camino que transita el cristiano es un camino de santidad. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, está hablando del camino. Es un camino de santidad. ¿Y qué cosa es santidad? Santidad es la separación de lo pecaminoso, de lo inmundo y de lo que desagrada al Señor. Ahora, pueden existir muchos caminos. Las personas dicen: existen muchos caminos para llevarnos a un solo destino. Pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros que para llegar a Dios solamente hay un solo camino. Y ese camino es Jesús. Y Jesús fue una persona santa, apartada del mal, separado de lo malo, no cometió pecado. Entonces, esto a nosotros nos lleva a comprender un poco más acerca de la vida cristiana. Ahora, en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 13, la palabra del Señor dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La palabra del Señor nos enseña entonces que en esta vida hay dos caminos: el camino ancho y el camino angosto. Y la palabra del Señor nos lleva a nosotros y nos dice: entren por el camino estrecho, vayan por el camino estrecho. ¿Y esto
¿Qué cosa significa? ¿Qué significado tiene esto? El significado es que, hermanos, Dios, a diferencia del ser humano, divide a las personas no en un sentido horizontal, porque encontramos nosotros que cuando hablamos de un sentido horizontal estamos hablando de personas que pueden ser de clase alta, de clase media, de clase baja, ¿no? Pueden tener ciertos distintivos concernientes al uno o al otro. Cuando Dios habla acerca de los seres humanos, lo hace de manera vertical. Y al referirse a ello, nos señala a nosotros que solamente hay dos grupos de personas: los que son salvos y los que están perdidos. Los que van por el camino ancho y los que van por el camino estrecho. No hay más. Entonces, la pregunta es: ¿por qué camino vas? ¿Por qué camino vas? Y cuando la Biblia nos dice a nosotros: entren por el camino estrecho, entren por el camino angosto, lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es que los seres humanos en general, por no decir todos, están yendo por el camino ancho. Y al ir por el camino ancho, entonces su situación y condición delante de Dios es una situación alarmante, porque todo camino, el camino que nosotros llevamos, nos va a dirigir hacia un lugar y también nos va a llevar hacia un destino final. Entonces, cuando Jesús nos dice a nosotros: entren por el camino angosto, entren por el camino estrecho, nos está diciendo a nosotros: vayan por el camino de santidad. Vayan por un camino, por este camino, que es un camino que está separado de lo pecaminoso, está separado de lo inmundo, es un camino, apártense de ese camino que desagrada a Dios. Y es importante, para entender esto, que nosotros conozcamos la palabra del Señor, porque el mundo en el que nosotros vivimos vive en una situación de peligro, donde de pronto cada uno de ellos hacen todo lo que piensan, lo que quieren, lo que les parece, y sin embargo viven una vida, muy suelta, muy liberal, muy relajada, y piensan que en esta vida se termina todo. Pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros que no es así, sino que aún la vida que nosotros estamos llevando en el día de hoy solamente es un camino que va a tener un final. Y por eso el Señor Jesús nos dice a nosotros: entren por el camino angosto, vayan por el camino estrecho. Y esta connotación la notamos muy marcada en la Biblia. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 17, el Señor dice así: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, luego vemos en el libro de Mateo 7:24 que el Señor también nos enseña así, y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, el Señor está dividiendo a las personas solamente en dos grupos de personas. Y dice que en esta vida somos personas que de pronto hay dos clases de viajeros.
hay dos clases de árboles, hay dos clases de casas. Es decir, solamente el Señor considera dos grupos en esta vida: los que se van al cielo y los que no se van al cielo, los que van por el camino angosto y los que van por el camino ancho. Ahora, la palabra del Señor nos enseña también a nosotros que el énfasis que podemos nosotros tomar con relación a las personas que viven en este mundo se da muchas veces en el hecho de una excusa y de una justificación. Muchas personas se sienten mejores que otras, no tan malas que otras, ¿no? Hay gente más mala que yo. ¿Y tú cómo te va en la vida? Sí, bien, no soy tan malo. Yo sé que hay gente más mala que yo. Pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros que no es tanto como lo que nosotros pensamos. Es si nosotros estamos en el camino ancho o estamos en el camino angosto. Y ciertamente para poder entrar en ese camino angosto, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión? La decisión es que podamos recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Porque de otra manera, lo que va a pasar en nuestras vidas es que ya estamos en el camino ancho y simplemente vamos a seguir su curso y vamos a llegar a ese destino final. Algunas personas podrían decir: pastor, pero bueno, tengo que tomar una decisión. Sí. ¿Qué pasa si me abstengo de tomar la decisión de recibir a Jesús como mi Señor y Salvador personal? ¿Eso me perjudica o no me perjudica? En realidad, el no tomar tu decisión por Jesús implica que tú ya has tomado tu decisión. ¿Y qué decisión has tomado? Seguir el camino ancho. Porque ya estás en ese camino. Entonces, el hecho de que tú tomes tu decisión o no tomes tu decisión va a resultar irrelevante si es que tú no decides cambiar tu destino, cambiar tu camino. Porque ya de hecho nosotros estamos, el mundo está, en el camino ancho. Amados hermanos, en la Biblia encontramos nosotros que no existe neutralidad. Y quizás es esto algo que les fastidia mucho a la sociedad en el día de hoy. ¿Y por qué? Porque en el día de hoy se habla acerca de una mentalidad ancha. Tengo una mentalidad más ancha, ¿no? Se habla de tener una mentalidad más ancha. ¿Y a qué se refiere con el hecho de tener una mentalidad ancha? Se refiere a poder aceptar todo lo que existe en el mundo. A eso se refiere tener una mentalidad ancha, ¿no? En la que tú de pronto eres tolerante con todo lo que existe en el mundo. Pero la palabra del Señor nos dice que no es así. Entonces, cuando el mundo nos trata a nosotros de intolerantes, entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Cuando alguien te dice: bueno, no me gusta ese pastor porque es intolerante, entonces, ¿qué podría decir ese pastor? O ese cristiano. Tienes mucha razón. Somos intolerantes con lo malo, con lo injusto, con lo corrupto, con lo que desagrada a Dios, porque eso le causa daño, dolor, sufrimiento y traerá muerte al ser humano. No estamos tratando nosotros de amoldarnos y acomodarnos al mundo. ¿Por qué? Porque de hecho el camino ancho es un camino de perdición. Entonces, por eso Jesús nos enseña a nosotros, con relación a su palabra,
que cada uno de nosotros tiene que tomar su decisión con relación a Jesucristo, con relación a su vida, de permanecer en el camino ancho, que es un camino de perdición, o de recibir a Jesús, quien te puede sacar de ese camino ancho en el que tú estás andando. Cuando nosotros hablamos de la predestinación, o se habla de la predestinación, a veces se le añade una cuota de ignorancia y desconocimiento. Algunas personas toman en cuenta esta doctrina y dicen, bueno, ya todos estamos predestinados, yo estoy predestinado a vivir en este mundo, entonces al final, si lo malo está en mí, entonces esto ha venido conmigo y el resultado va a ser siempre que yo voy a terminar en lo malo. Eso es falso. Porque Jesús de otra manera no nos diría, entren por el camino angosto. Entonces, es tu decisión lo que va a marcar tu destino final. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y cuando la Biblia está hablando acerca de un evangelio diferente, está hablando de seguir un camino que no es el camino de santidad. Un camino, un evangelio diferente es un evangelio licencioso, donde tú puedes seguir haciendo lo que tú quieras y vivir como tú quieras sin entender que Dios es santo y que el Señor nos ha llamado a vivir en santidad. Antes, hablar de apostasía, hermanos, era algo lejano para nosotros. Pero hoy hay apostasía en la iglesia. ¿Y qué es la apostasía? Es irnos contra la fe. Es retroceder, volver al mundo. Es irnos contra lo que Dios nos dice en su palabra. Es dejar a Dios. Y hoy vemos que hay apostasía en la iglesia. Por eso vemos nosotros que hay pastores que son homosexuales. Es decir, tienen el título. Entonces ellos están predicando un evangelio diferente. ¿Y por qué es un evangelio diferente? Porque es un evangelio que no sigue el camino de santidad, que no se ha alejado de lo pecaminoso, que no ha dejado lo inmundo, que no ha dejado lo que desagrada a Dios, cuando claramente está en la palabra del Señor que determinadas personas y determinadas categorías mostradas en el Apocalipsis no entrarán en el reino de los cielos. Por ejemplo, dice Corinto, dice Pablo, ¿no?, que no entrarán en el cielo los que son avaros. No entrarán en el cielo los que son adúlteros. No entrarán en el cielo los que son homosexuales. No entrarán en el cielo los que son ladrones. No entrarán en el cielo los que son borrachos. No entrarán. Y cuando nosotros le decimos, sí, ya más o menos, que las cosas pueden cambiar, tu vida va a cambiar. Sí puede ser, ya lo manejamos así, lo llevamos así. Eso es predicar un evangelio diferente. Porque ¿de qué cosa tenemos nosotros que arrepentirnos? De seguir haciendo lo pecaminoso, de seguir siguiendo la corriente de este mundo. Porque el camino que nos va a llevar al cielo y el camino donde transita Jesucristo es un camino de santidad. Y a veces nosotros estamos hablando de unción. Pastor, yo quiero la unción, yo quiero el poder de Dios sobre mi vida.
No hay unción de Dios en un camino de pecado. Y cuando alguien me pregunta y me dice, pastor, yo ya no siento la presencia de Dios, bueno, puede ser una situación emocional. Porque hay veces tenemos nosotros que vivir por fe, hermano. No necesariamente tenemos que sentir algo. Pero si tú estás viviendo en pecado, estás viviendo en desobediencia a la palabra de Dios, estás desagradando a Dios y no sientes a Dios, entonces tú tienes que seguir que estás viviendo en el camino ancho. No estás viviendo en el camino angosto. Y por lo tanto, entonces, el que tú experimentes la presencia de Dios o no, va a ser una situación completamente diferente. Dos cosas hace Dios con relación al pecado. Se separa del pecado o destruye el pecado. La Biblia por eso nos enseña a nosotros acerca de la santidad de Dios. Donde está Dios, Él va a tratar con el pecado. Y en algunos casos hemos visto en el Antiguo Testamento que han habido personas que han muerto literalmente por la presencia de Dios. Y alguien podría decir, pero pastor, este es un asunto del Antiguo Testamento. No, en el Nuevo Testamento también. Ananías y Zafira murieron. ¿Por qué? Por mentir. ¡Wow! Señor. Entonces, ¿Dios destruye el pecado o se separa del pecado? Entonces, cuando una persona que es cristiana está viviendo en pecado, el Señor se va a separar. Porque el otro podría ser matarlo, pero Dios se separa. Porque el pecado es separación de Dios. Y en esa situación, entonces no hay unción, no hay poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de un evangelio diferente, dice: si alguien os anuncia un evangelio diferente al que os hemos anunciado, el tal sea maldito, sea anatema. El tal está condenado, dice la palabra de Dios, dicho de otra manera, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, aunque nosotros tenemos la libertad para decidir qué es lo que vamos a hacer, no obstante, no tenemos la libertad para no decidir. Y tampoco tenemos la libertad para elegir las consecuencias de nuestra decisión. Por ejemplo, si una persona ha tomado la decisión, se ha subido al último piso de un edificio y dice: yo soy libre de decidir qué hago con mi vida, voy a saltar. Salta. Él fue libre para tomar su decisión. Pero ahora no es libre para variar sus consecuencias, porque ya tomó su decisión. ¿Qué le va a pasar? Va a caer, va a morir. ¿Cómo va a morir? Esa decisión o esa situación, esas consecuencias, él no las puede medir. Entonces, nosotros tenemos que saber decidir. Porque saber decidir es saber elegir. Y por eso el Señor nos dice a nosotros, ¿no?, que si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Porque es mejor que entres al cielo cojo, que con los dos pies que dices que tú caminas, vayas al infierno. ¿Y eso a qué se refiere? A dejar, no que te cortes, no que te mutiles, hermano. Está hablando de dejar lo malo. Si para ti es difícil controlar la pantalla del celular, ¿qué tienes que hacer, hermano? Un ayuno tecnológico, pues, hermano, ¿no?
Deje el celular. Quizás por un tiempo, hasta que tú puedas ejercer dominio sobre el celular. Porque si no lo haces, con celular y todo, hermano, tu destino va a ser un destino funesto. Y tenemos que tomar esas decisiones. Lo mismo que con las personas con las que nosotros nos estamos relacionando. Hay amigos que se acercan solamente a nosotros los fines de semana. ¿Para llevarnos a dónde? ¿No? Bueno, a tomar, a pasar tiempo, ¿no? Pero si esas decisiones están afectando y van a afectar tu relación con Dios, el Señor te dice, córtalas. Pero pastor, ¿qué del amor de Dios, de ir a predicarnos? Si tú eres débil, no te expongas al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tú eres débil en esa área, no te expongas al pecado, hermano. Cuando estés fuerte, cuando esté claro en ti, cuando tengas la vitalidad de Dios y la fortaleza para obedecer la palabra de Dios y esto resulte siendo irrelevante en tu vida, entonces podrás ir y predicarles a esas personas. Y eso es lo que hacía Jesús. Jesús iba y predicaba a los pecadores, hermano, ¿no? Y no se contaminaba con ellos, porque él era fuerte en obedecer la palabra del Señor. El pecado no era para él una atracción, no era para él un motivo de doblegar su voluntad. Él sabía a quién buscaba agradar, y él buscaba agradar al Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿Lo están entendiendo? Amén. Fantástico. Entonces, la Biblia nos enseña que hay dos caminos. Y nos enseñan que cada uno de estos caminos tiene una dirección diferente. Y que la vida cristiana implica, hermano, negación en nuestras vidas. Implica renuncia a nuestras vidas. Implica tratar con nuestra naturaleza de pecado. Ayer tuve la bendición de poder estar en el ayuno con mis hermanos y por un momento estuvimos orando. Y estábamos hablando de poder ser santos. Y estábamos orando por la santidad en la vida de cada uno de nuestros hermanos. ¿Y qué cosa es santidad en nuestros pensamientos, hermano? ¿Sabe usted que pensar mal es pecado? ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pensado mal de alguien? No es pecado. Y a veces, de acuerdo al nivel de inmadurez que tienen las personas, un cristiano dice, bueno, esto está contra la palabra, entonces yo lo dejo y lo abandono. Pero hay quienes no, hay quienes le dan lugar a esos pensamientos. Entonces empiezan a adoptar posturas y comportamientos de rechazo, de ambigüedad, de indiferencia, de molestia, de fastidio contra otros hermanos. Entonces, ¿eso qué nos muestra a nosotros? Que nuestros pensamientos tienen que ser santificados. Porque si pensamos así, primeramente estamos ofendiendo al Señor. ¿Te das cuenta, hermano? Y no solamente tienen que ser santificados tus pensamientos, tienen que ser santificados tus deseos, hermano. Porque a veces deseamos cosas malas. Y la pregunta es, pastor, ¿cómo es posible que yo siendo cristiano deseo cosas malas? Por la naturaleza de pecado que tú tienes. Y lidiar y luchar contra tus deseos es una batalla continua que nosotros vamos a tener en esta vida y que se va a hacer mucho más fuerte cuando nosotros no estamos llevando al crecimiento, a la nueva vida en Cristo Jesús. Si tú eres un cristiano que no ora, si tú eres un cristiano que no ayuna, si tú no eres un cristiano que obedece la palabra de Dios, si tú no eres un cristiano que se reúne regularmente en la casa del Señor, entonces, hermano, hay mucho de esto en tu vida. Por lo tanto, esos deseos de la naturaleza de pecado abundan. Y tú te sientes continuamente fastidiado.
Esa es la gran lucha que nosotros tenemos como cristianos. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que si hacemos todo lo que deseamos, nos podemos destruir? ¿Te has dado cuenta de eso? Sí. Deseos. Deseos. Me la van a pagar. ¿Qué tipo de deseo es ese? Venganza. Le voy a quitar lo que tiene. Envidia. Robo. Son deseos. Entonces, amados hermanos, cada uno de estos caminos tiene una determinada dirección. Y el cristiano tiene que estar dispuesto a sufrir. Dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 3. Pablo le dice a Timoteo: tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y es que la vida cristiana pues implica disciplina. Implica disciplina. Vamos a tener sufrimientos. Vamos a sufrir por hacer lo bueno. Es lo que nos está diciendo la palabra. No, pastor, yo no quiero que me miren mal. Estás rehusando la vida que Jesús te ha dado. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a andar por el camino ancho? ¿No? ¿Eso es lo que vas a hacer? Porque la tolerancia de lo malo, de dejar de hacer lo que dice la palabra de Dios, es perjudicial para tu vida. Es perjudicial para tu vida. Y en ese camino no vas a ser prosperado, no vas a ser bendecido por el Señor. Va a huir de tu vida la paz, va a huir de tu vida la unidad, va a huir de tu vida el verdadero amor. ¿Por qué? Porque estás andando en el camino ancho. Entonces, tenemos que tomar la dirección correcta. El camino ancho, como le digo, es un camino que es un camino atractivo, ¿no? Es un camino muy atractivo, pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros que ese camino es un camino de muerte. Entonces, hermano, no te expongas a situaciones en las cuales te lleven a añorar las cosas del mundo, porque allí los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, como dice la palabra del Señor, no provienen de Dios, y esto te va a arrastrar al mundo. El otro día me quedé un rato mirando televisión, porque a veces ya no veo ya tanto televisión hoy día. Y de verdad que es complicadísimo mirar televisión, ¿no? Porque hay escenas, uno diría una mala película, no es mala película, hermano, las propagandas no son bravas, ¿no? La programación es brava. Si tú tienes problemas de carácter sexual, ¿qué andas mirando este cielo? ¿Qué andas alimentando la lujuria? ¿Qué andas alimentando los malos pensamientos? ¿Qué será decir de aquellas personas que se ponen a mirar programas que no tienen que ver con la vida cristiana, que no te van a motivar, que van a alimentar más tu carne que tu espíritu, hermano? Por eso yo siempre le digo, a ver, ponte un programa de televisión antes de venir al culto y me dices cómo te va cuando estás en el culto. No te puedes concentrar. ¿No les pasa a ustedes? ¿O solamente me pasaba a mí cuando era joven? Yo opté en mi vida, ¿no? Claro, a veces me gustaba mirar mis programas favoritos, ¿no? Entonces, el culto arrancaba a veces, bueno, me iba al segundo servicio, me iba a las 11:30, 11 de la mañana, entonces, tempranito mis dibujitos animados, y luego me iba pues al culto. No podía adorar, hermano. No sé, eso me pasaba a mí. Quizás ustedes son muy diferentes, ustedes son diferentes que yo. Pero es altamente distractivo. ¿Qué podemos decir de aquellas personas que se quedan en casa para mirar su programa favorito? ¿En qué camino están?
¿En el angosto o en el camino ancho? En el camino ancho. Dígame usted que después de mirar esos programas, usted se va a orar. Eso le motiva a orar a usted. Eso le motiva a usted a leer la Biblia. Eso le motiva a usted a recibir enseñanzas de la palabra de Dios. No. No. Porque estás alimentando lo malo en ti. Cada uno de estos caminos nos va a llevar a un destino. Cada camino nos va a llevar siempre a alguna parte, pero nos va a llevar a un destino. Y la Biblia nos dice que solo hay dos destinos: el cielo y el infierno. Comentaba un predicador que cuando subió al avión escuchó el siguiente anuncio de una azafata que dijo: señores y señoras, señores pasajeros, quiero decirles que este avión se va a Nueva York. Si ese no es su destino, baje inmediatamente del avión. Si tú sabes que solamente hay dos destinos, y uno es el cielo y el otro es el infierno, dime, ¿el destino que tú persigues es el infierno? No. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bájate de ese avión, hermano. Deja ese camino, porque ese camino es un camino de muerte. No es que, pastor, ¿sabe qué cosa? Yo voy a entregar mi vida a Dios en el último momento de mi vida, pastor. Antes de que me muera, le voy a decir: Dios mío, perdóname. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 27, versículo 1. ¿Qué dice? No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. A veces tenemos esa mentalidad, pero esa mentalidad es parte del engaño de este mundo. Tú no sabes lo que pasará mañana. Es más, nuestra vida, hermano, solamente está a la distancia de la otra vida de un palpitar de nuestro corazón. En el momento en que tu corazón deje de palpitar, ya saliste de este mundo. Entonces, preguntémonos: ¿en qué camino estoy viviendo? Pastor, yo quiero la ayuda de Dios, yo quiero el favor de Dios, por favorcito, oren por mí, tengo esta necesidad en mi vida. Fantástico. Alíñate con Dios primero. Alíñate con Dios. Sí, yo sé que Dios es misericordioso, que muchas veces, a pesar de lo malo, nos ayuda. Pero tú también tienes que saber que la ayuda de Dios sobre tu vida no te garantiza salvación. Lo tienes que saber. Otra vez, la ayuda de Dios sobre tu vida no te garantiza salvación. Porque yo he conocido gente a quien Dios ha hecho milagros en su vida y se han muerto sin Cristo. Entonces, escoge en qué camino vas a vivir. Escoge en el camino de vida o en el camino de muerte. Y vive apasionadamente para tu Señor. Cuando nosotros no vivimos apasionados por nuestro Señor, fácilmente el enemigo nos distrae. Y nos distrae con muchas cosas, hermano. A veces pone en nosotros metas que no tienen nada que ver con nuestra vida espiritual. Pastor, tengo como meta
estar en el tercio superior en la universidad. Fantástico, buena meta. ¿Y qué vas a sacrificar para lograr tu meta? ¿Voy a dejar de venir a los cursos bíblicos este año, pastor? No voy a venir a los ayunos. Tampoco me va a ver en la iglesia sirviendo ni orando, pastor. Voy a hacer el esfuerzo y, si Dios me permite, venir solamente a los cultos el domingo. ¿Qué les parece esa meta? Dígame usted. El otro día recibí una noticia conmovedora. Una persona muy cercana estaba sufriendo. Los padres mandaron a sus hijos a estudiar en otro país. Estaba terminando la carrera. Murió. ¿En qué invirtió su vida? Trabajó o se enfocó en su salvación. ¿Dónde dejó a Dios? Las pérdidas más grandes son cuando sacamos a Dios del primer lugar de nuestra vida. Pastor, yo quiero hacer negocio, yo quiero ser un hombre de empresa. Fantástico. Pero si Dios está primero, lo vas a lograr. Y no solamente lo vas a lograr, vas a ser libre de la esclavitud de la avaricia. Porque el problema no es tener dinero. El problema es la avaricia. Y ustedes podrán decir, pastor, yo mismo en mi propia vida me he sorprendido de los sentimientos que están dentro de mí. Yo pensé que podía vencer fácilmente el temor, pero han habido situaciones en las cuales he vivido confrontaciones y me he dado cuenta que me entraba un miedo y un pánico. ¿Y qué es esto? En el nombre de fuera. Hermano, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Padres, la seguridad de sus hijos no está en su profesión, no está en que sean grandes, está en que conozcan a Dios. Es mucho dolor cuando los hijos no conocen a Dios. Traerán mucho dolor a tu vida. Enfócate en eso. Tienes que orar, tienes que ayunar. Ora y ayuna. Pero también hijos. Los que son hijos, los que son jóvenes. No se dejen atolondrar por el mundo. Hay cosas más importantes que una novia. Hay cosas más importantes que una profesión. Y lo más importante es Dios en tu vida. Si Dios en tu vida es lo último, entonces tu vida está yendo hacia el fracaso. Porque el dinero no te va a dar felicidad. El esposo o la esposa no te va a dar felicidad. Los amigos que hoy te visitan no te van a dar felicidad. Es más, nadie te va a poder dar felicidad. Porque el hombre tiene un problema interno que se llama naturaleza de pecado. Y la Biblia dice que no se sacia de pecado. Y esa sensación interna dentro de nosotros de que no se sacia de pecar, quiere más. Quiere más. Porque ¿cuántas veces has dicho, voy a apagar el televisor, 10 de la noche lo apago, 10 de la noche lo apago, ¿no? O si no, los hijos, ya, traigan sus celulares, no, un poquito más, no, esta vez, mañana, Señor, no se sacia. ¿Cómo sujetamos la naturaleza del pecado?
teniendo una vida rendida delante del Señor, alimentando la vida espiritual, orando. Hermanos, yo les quiero decir algo, los extraño en los ayunos, los extraño en las oraciones. Y me imagino por un momento cómo están viviendo ustedes su vida en esta tierra. ¿Qué tal insatisfacción deben de tener en su vida en esta tierra? ¿Pero por qué, pastor? Cuando no buscamos a Dios en profundidad, tenemos mayores insatisfacciones en esta vida, porque el mundo es eterno, es muy demandante de nosotros y nos ofrece una gama, una variedad de cosas para distraernos de nuestro propósito y de vivir una vida buena, una vida en paz, una vida llena de las bendiciones del Señor. ¿En qué camino estás? Vamos a ponernos en pie. Pregúntate, ¿en qué camino estoy?